Hilos de la historia con la historia. Hilos de una mirada con su objeto o con otra mirada. Hilos de un pensamiento con otro o con su propia sombra. Inalámbricos hilos, donde pueden vivir los 4 horizontes. Frecuencia Terciario. 10 años de encuentros en la radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Terciario, el proyecto institucional de radio del Normal General Toribio de Luzuriaga y el programa radial educativo del nivel superior en el Valle de Uco. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal Maxi? ¿Cómo está todo? Muy bien, acá estamos en la 89.9, la radio Palermo, junto al Antonio y a la Dana en la operación técnica, junto a Mariela Argentín en la producción, y de este lado, del lado del estudio, nos acompañan Mariano Ramírez en representación del elenco Inestable, está también Maxi Martínez, al músico que están escuchando ahí en vivo, y vamos a tener a Ricardo Nasif, un profesor del IES, del Normal, en un ratito hablando con nosotros por un audio. Sí. Y se está abriendo el telón. ¿Por qué? Porque hoy el tema es justamente algo relacionado con el telón, obviamente con el teatro. Con el teatro. El teatro. Ese es el tema de hoy, el Perfecto. teatro en la educación. Se abre el telón y antes de hablar de teatro, también vamos a abrir la función del cine. Vamos a hablar de cine porque el 11 de octubre a las 19 horas en el IES GTL se va a proyectar el documental Tres Cosas Básicas del director Francisco Matiosi Molinas. Este documental, Tres Cosas Básicas, cuenta la historia del militante Tulio Valenzuela secuestrado en Argentina en el año 1978 y vamos a conversar con Francisco. ¿Cómo está Francisco, su director? Hola, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto, ¿cómo andan? Fran, ¿hace cuánto estás en el cine? Y bueno, hace bastante, mira, desde que empecé a estudiar, que ahora soy docente del lugar donde fui estudiante, me recibí en el 2005 con una tesis, bueno, te hablo un poco del 2001, del asesinato de un militante que lo asesinaron el 19 de diciembre del 2001, se llama Pocho Hormiga. Bueno, a partir de ahí un poco empecé a crecer como productor y como director y saber un poco o intentar entender cómo encarar un proyecto. Así que ya hace un tiempo, a partir de ahí empecé a producir largometrajes, cortos y series y documental y hace 5 años más o menos me meto en el mundo de la ficción, ya en sociedad con compañera, amiga, Jessica Arán. Conformamos una productora y empezamos a desarrollar proyectos que tienen que ver más con ficción por un lado, más de entretenimiento, y documental más político y social por otro. Ya, entonces arrancaste con un pie arrancaste con un pie en el documental, en el medio apareció la ficción y ahora en este 2020, Tres Cosas Básicas es del 2023. Sí, claro. Sí, claro. Este año es una película que, comenzó hace muchos años. Se hizo por etapa, por tramo, a medida que íbamos buscando financiamiento. Es una película que comprende 3 países, de Argentina, México y Cuba. Entonces, por la dinámica del proyecto y por muchos factores que tienen que ver también con la búsqueda de la historia y del financiamiento, empezó a crecer cada vez más y a escalarse. Entonces, terminó su estreno comercial, se hizo el 16 de marzo en Buenos Aires, el 17 en Rosario, pero previo a eso uno lo estrena en festivales, que fue en el 2021, pero por primera vez en lo que es comercial fue este año. Pero se hizo por etapas, arranqué en el 2008, 2009, después dejé, porque una película que la verdad que era bastante grande para la empecé a dimensionar a la historia a medida que la iba construyendo, y tuve que hacer otros 2 largometrajes, varias series documentales de ficción y después la encaré ya con otra formación, ¿no? Ya un poco más tranquilo, tranquilo también, pero de otra forma ya, con otro crecimiento. Francisco, ¿cómo estás? Sin ánimo de spoilear el documental, pero ¿cuáles son las 3 cosas básicas a las cuales te referís en el título? Y tiene que ver también un poco con la esencia que plantea el protagonista de la historia, que es Tucho Valenzuela. La película arranca un poco
preguntándose si es posible que el sacrificio más grande por una causa sea el de dar la vida. A partir de ahí se construye la historia de Tucho, que lo secuestra en Mar del Plata en el 78, el 2 de enero lo mandan al exilio clandestino de detención en Funes, cerca de Rosario, y ahí Galtieri en persona les propone que se infiltren en la cúpula que estaba en México a cambio de la vida de su familia. Él lo secuestran con Raquel Negro, su compañera, su hijo Sebastián, y bueno, y ella estaba embarazada de mellizos. A partir de ahí, bueno, él acepta esa propuesta de Galtieri, acordando con su compañero Raquel Negro que cuando llegue a México frustre toda esta operación. El 18 de enero él da una conferencia de prensa en Ciudad de México, en esa época era DF, y un poco la película trata como hilo conductor la conferencia de prensa en México el 18 de enero de 1978 y las cartas que él escribe antes de volver a Argentina en la contraofensiva. Bueno, cómo estaba él y cómo pensaba él todo este proyecto, tanto personal como colectivo. Ese es el hilo conductor con distintos personajes y protagonistas que van contando un poco la historia con diferentes miradas. Al final de la misma, bueno, hay una especie de carta y otras cosas más que Tucho escribe, donde hace una referencia de las tres cosas y que, bueno, el espectador lo tendrá que ver en la película. Y sí, claro. Bueno, buen gancho, como también es un buen gancho la película que abre la sinopsis, la pregunta que vos te haces, que es casi la pregunta de tesis, si estarías dispuesto a entregar tu vida por algo. Francisco, gracias por conversar este ratito. Frecuencia terciaria. 10 años de encuentros en la radio. El teatro habita en el cuerpo, en la grupalidad, en la capacidad de construir una voz propia para interpretar otras voces. El teatro educa, a veces, se aprende. ¿Cómo? Para eso está nuestro compañero, amigo Mariano. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, estás acá en representación del elenco Inestable, que también está de estreno en un par de días, ¿no? Por supuesto. Estrenamos el domingo 8 de octubre, en unos días, a las 21 horas, en el Auditorio Municipal de Tunuyán, la obra Al Límite. Un drama con algo de comedia, con algo de tragedia. De verdad. Son 4 relatos muy cercanos a la realidad cotidiana en Argentina, diría en el mundo. Sí, Porque se vuelve universal. Siempre que hay alguna alusión a algo negativo, escucho desagradadamente, no sé si existe la palabra, escucho con desagrado que dicen, bueno, porque en este país. Bueno, y también leyendo, viendo, observando y conociendo gente que ha transitado en otros países, también ocurren cosas. No, es que esto de vivir al límite no es ni bueno ni malo, es una característica. En otros países la previsibilidad, eso de no vivir al límite, también juega en contra a veces, ¿no? Claro. Digo, cosas negativas también suceden en otros lugares. Exacto. ¿Qué es esto de elenco inestable, Mariano? Bueno, el elenco inestable, yo soy una incorporación reciente al elenco, pero el elenco viene trabajando desde el año 2017, realizando distintas obras de teatro. Comenzaron allá por el 17 con la obra En Días de Primavera. Luego de unos años adaptaron una obra que tuvo muchísimo éxito, llenaron en varias oportunidades el Auditorio Municipal, si no me equivoco, unas 5 veces, y llenaron una vez el Cine Teatro Real de la Consulta. Y ahora estamos adaptando también otra película, otra obra cinematográfica, y bueno, la obra teatral adaptada se llama Al Límite. Son, 4 relatos que tienen que ver con estas características de tragedia, de drama, de tragicomedia con la cual vivimos a diario. Mariano, ¿te gusta la música? Me gusta escucharla, sí. Si me preguntas si conozco de música, te tengo que decir que no, pero sí me gusta. Pero sí, te gusta la música. Maxi Martínez, ¿te gusta el teatro? ¿Te invierto? Sí, ¿Te gusta el teatro? ¿Sí? Me gusta mucho. Ajá. Sí. Bueno, estamos con Maxi Martínez, le damos la bienvenida y este aplauso para recibirlo Muchas gracias. a un cantautor.
ya podemos decir, de aquí, de nuestra zona. El Maxi Martínez ha estado en varias agrupaciones de folclore, de música rock. Te vi por primera vez en Sol de Noche, eras un pibito, pero has estado en otras bandas. Sí. Y bueno, y él ha dejado, nos contaba el Maxi, que la guitarra y sus composiciones quedaban en un segundo plano, ¿no? Andar en banda hace que uno tenga que poner la ficha ahí, la pila ahí, pero en sus ratos de intimidad y de soledad iba componiendo sus canciones desde muy chico. ¿A qué edad empezaste a tocar la guitarra, Y a tocar Maxi? la guitarra a los 8 años y creo que la primera composición fue a los 14, 15. Y hoy ha pasado, quizás ha duplicado esa edad y dijo, es momento de mostrar mis canciones, y tenemos el gustazo de escuchar las canciones del Maxi. Así que bienvenido sea. Bueno. Maxi, ¿la música que vos escuchás en tu casa es la misma música que después componés? ¿El mismo género, el mismo estilo? ¿O... En realidad escucho muchos géneros diferentes. Ajá. O sea, en mi casa se escucha mucho tipo de música y las canciones que compongo es como el resultado de toda esa fusión, ¿viste? que hay en mi casa, y también desde mi familia, desde mis abuelos, todos mis viejos, la música que se escuchaba en las familiares, todo eso. Claro. Empezó por Cuyo, digamos, música Ujú. cuyana, muy tradicional, y después de repente se va con Sol de Noche al reggae, se va al rock, y ahora bueno, se ha hecho una fusión de todo, un poco de trova, y bueno, Claro. ha quedado algo ahí que bueno, hay que ir encaminándolo para, si lo grabo a este material, a ver dónde lo enfoco, ¿viste? Si queda algo más acústico, lo meto más en banda, tendría que verlo. Bien, ahora estamos curtiéndolo al desnudo, vamos armando por supuesto, la propuesta, me imagino eso. ¿A quién le cantás o a qué le cantás? O las dos cosas, capaz que a un qué y a un quién. Mira, ahora voy a cantar una chacarera. Ajá. Que la compuse en el año 2000, 2001, 2002, cuando estaba todo el quilombo ese. La escribí y como que esa letra ha quedado... Funciona de Hoy. ahí hasta hoy, funciona igual. Maxi Martínez, ¿cómo se llama la chacarera? Tormenta en las almas. A ver. El pueblo está desunido, el pueblo está enfurecido, matan de a poco la historia, se oyen menos los latidos.
Esa, Maxi, muy bien. Nunca derrotado, nunca derrotado. Ahí siempre de pie seguiremos la batalla, eso es. Bueno, me alegro. No se pierde. La esperanza no se pierde. Me alegro también esa esperanza de hacer ese camino y ese recorrido musical. Frecuencia terciaria. 10 años de encuentros en la radio. De seguro que el teatro, nosotros pensamos, Guille, tiene sus potencialidades cuando pasa al ámbito de la escuela. Me imagino, yo lo pienso, creo, no sé cómo lo ven ustedes, en Mariano quizás tenga ese recorrido, pero ¿qué pasa con el teatro en la formación? ¿Sí? ¿Crees que en la construcción de una obra, cuánta importancia tiene la creatividad, la creación, ¿no? La creación en la construcción de una obra, la creación individual, la creación colectiva, y si eso forma también? Bueno, sin duda la creación es una de las patas, diría, de la formación, sobre todo en el nivel superior. Los docentes que forman los que forman en el nivel superior, los que formamos también en el nivel medio, tenemos nuestra instancia de creación, de creatividad. En el momento en el que planificamos, a nosotros cuando entramos a la escuela, nos dan un mínimo guión. Es como que cuando el productor de teatro le encarga al director, quiero una obra que hable sobre tal cosa. Ajá, ¿qué haces? Entonces, bueno, el director, que seríamos los docentes, tenemos que empezar a crear la obra. Digamos que cada clase podría ser como, ponerla en analogía como cada escena. Me estoy imaginando que ir a dar clases es como entrar es abre el telón también en el aula, ¿no? Entras. En mi caso particular fue así, digamos. Yo estudié una licenciatura en comunicación social y con el tiempo, luego de hacer periodismo mucho tiempo, empecé a trabajar en docencia sin tener formación docente. Ajá. Y entonces lo más parecido que había hecho antes de dar clases era haberme subido a un escenario a ser locutor de un festival y demás. Era algo lo más parecido a un encuentro con un grupo de gente ahí enfrente. Y con un público que no se podía mover ahí durante tenía 40 minutos. Tenían que estar, yo pensaba que tenían que estar 40 minutos escuchándome ahí como locutor hablando y diciéndoles qué tenían que aprender y qué tenían que saber. Después uno se va dando cuenta que la escena puede ser interactiva. Ajá. Que podés preguntar, que podés que podés bajarte. Y también algo muy importante que vengo aprendiendo en los últimos tiempos es que la puesta en escena puede ser creada y adaptada por los mismos participantes. Son parte de esa escena. Ahora, claro. Entonces, Mariano, esto de la creatividad, porque a veces los docentes en esta planificación, en esta puesta en escena que nosotros hacemos, se nos va un poco la creatividad porque nos atenemos a un guión quizás demasiado estricto, ¿no? Bueno, te cuento la experiencia con la que venimos trabajando en el elenco Inestable. Ajá. Bueno, nuestra directora hizo una adaptación en el guión de una obra cinematográfica y a partir de ese guión, hemos tenido que crear los personajes, que recrear escenas, que recrear climas. Que el cine tiene otros recursos, otros lenguajes, tiene los planos. En un mismo ámbito, por ejemplo, en el cine podés contar distintas cosas, distintas emociones a partir de primeros planos más amplios, música y demás. En el teatro tenés un solo plano, entonces tenés que trabajar y adaptar de otra manera. Los desplazamientos, la iluminación, la música, los tonos de voz, los volúmenes de voz, las miradas, tenés que jugar con otros recursos porque sucede todo en el mismo plano, no tenés un primer plano donde te enfocan a vos solamente y el resto del grupo queda afuera. No. Bueno, ahí hay otros recursos con los que tenemos que trabajar y entonces hemos tenido que ir adaptándolo. Ahora, si bien en el elenco tenemos alguien que dirige, en todos los ensayos, luego de ensayar y de que nos marcan algunas acciones, entre todos nos tenemos la posibilidad de ir haciendo aportes. Porque, una persona puede dirigir y puede tener en su cabeza qué es lo que quiere lograr, pero siempre más de una mirada es mejor, es más constructiva. Así que, se nos ha dado la posibilidad en este elenco de poder opinar, de poder participar también en la creación de las escenas, de los personajes y de los climas.
Frecuencia terciaria. 10 años de encuentros en la radio. En el cine se puede investigar y se puede hacer un documental planteando una tesis. Hay teatro también de investigación y en los terciarios también se investiga. Y es una de las experiencias que Ricardo Nassif, un compañero docente que tenemos en el Normal, destaca de su paso por nuestra institución, ¿no? La importancia de la investigación. Y lo vamos a escuchar en este saludo y abrazo. Claro, ¿no? son los testimonios de los 70 años, ¿no? de nuestro instituto. Desde hace más de 20 años que formo parte de la comunidad educativa del Instituto de Educación Superior General Toribio de Luzuriaga, primero como alumno del profesorado de enseñanza básica, como se llamaba entonces, luego como estudiante del profesorado de EGB3 y polimodal en historia, y bueno, actualmente como profesor de práctica profesional 1 y 2 del profesorado de educación secundaria en historia. Y tal vez la vivencia más importante que he tenido durante esta trayectoria, o por lo menos que más me movilizó, fue una investigación que comencé a realizar en el año 2003. En aquel entonces el instituto había organizado unas jornadas, las primeras jornadas nacionales que tenían como título Los 70, un debate posible. Y en el marco de esas jornadas yo realicé una pequeña investigación que después derivó en algo mucho más grande y trascendente sobre una pregunta básica que a mí me inquietaba, es si hubo o no desaparecidos en Tunuyán. Me encontré primero con datos muy concretos de Hugo Osvaldo López, que fue asesinado en Córdoba y que, bueno, era estudiante de nuestra escuela normal. A partir de las investigaciones que hicimos sobre Hugo, porque no dimos con más datos, era el único desaparecido, en este caso una víctima, un asesinado por la dictadura genocida, porque se recuperó el cuerpo de Hugo. Surgieron otros datos y de una manera casi casual, familiares de Raimundo Nano Kovalk, llegamos a algunas pistas y después a la confirmación de que fue otro de los asesinados por el genocidio en Formosa en 1975, previo al golpe de Estado el 24 de marzo del 76. Y por estos días donde se promueve el negacionismo del genocidio, cuando no la apología del terrorismo de Estado, me pareció muy importante también recuperar esta historia, y que encierra un dato bien interesante cuando se niegan las cifras o la dimensión del genocidio. Bueno, en 2003, cuando yo inicié esta investigación, se reconocía solo una víctima. Poco tiempo después del silencio salió los testimonios, las voces que dieron con otra más, y lo particular, ambos alumnos de nuestra escuela normal. Bueno, después de mucho tiempo hemos logrado recuperar las historias de ambos compañeros de nuestro instituto, y hoy en el ingreso a nuestra institución hay una placa que lo recuerda, lo reconoce y le rinde homenaje a aquellos que dieron la vida por un país más justo. Frecuencia terciaria. 10 años de encuentros en la radio. Ahí está Ricardo, muchas gracias. Nos llevó a los años 70, ¿no? Recuperando historia. En el marco, justamente este 2023 de los 40 años de la democracia, estamos recuperando los 70 años del Normal. Con el Maxi hablamos del 2001, Guille. ¿Cómo empezamos se teje todo, ¿no? Cómo se empiezan a tejer algunos hilos.
¿De qué época, Guille, Mariano, Maxi, de la música de estos 40 años de democracia, qué momento eligen ustedes de sus vidas, la música de qué momento, de estos 40 años de democracia, ¿no? Postdictadura? ¿En qué momento se sitúan donde tocaron la fibra? Bueno, creo que ya conoces cuál es la mía. ¿Cuál es? A ver. El Charlie de los 80. El Charlie de los 80, ¿sí? Que hizo como una lectura interesante de lo que antes sucedió. y un después, sí. El Charlie de los 80. Mariano. Y te puedo decir que a mí las fibras me las ha tocado el folclore, sobre todo el folclore vinculado a las luchas sociales, y me parece que no sé si centrarlo en una época específica. Diría que a partir de los 80 empecé a escuchar ese tipo de música. Y mira, a mí como que me llega un poco de esa época y yendo ya al folclore más antiguo, no a lo actual, el Chango Rodríguez, Cafrune, Horacio Guaraní. No, se van más atrás en el repertorio, la Ralde. Más o menos me diría yo. Me gusta eso. Bueno, hemos llegado al final, Guillermo. Vamos cerrando el telón, ¿te parece? Cerrando el telón. Vamos. ¿Y vos, Maxi? Yo los 90 para mí son es la etapa que viví, que salí, que rock and rollé también, entonces ahí, tanto en el plano nacional como internacional, pero en el plano nacional, bueno, los recitales que estaban acá y que llegaban acá y los que íbamos a ver. Acá de haber visto 2 minutos, por ejemplo, en su momento cuando sacan el Valentín Alsina, un poco de punk, el punk de ese entonces, de haberlo visto acá en vivo. Pero sí, los 90 es la época. Los Brujos también estaba con esas bandas en ese momento. y después con La Renga, Divididos y Las Pelotas. Dividido y Las Pelotas, yo no pude ver a Sumo, esa es la banda que me gusta, ya viene de los 80, pero sí ver a esa gran división de Sumo que es Dividido y Las Pelotas, y ahí fue seguirlos. Cuando los encontré fue seguirlos todos los 90 y también pasando al siglo XXI. Bueno, Maxi, muchas gracias por estar acá. Mariano también, por acompañarnos. Gracias. Guillermo, gracias al equipo de Frecuencia Terciaria, Mariela Argentina en la producción, Martín Pérez Millán y Rita Carrizo en la difusión, Guillermo Alfonso en la voz, junto a Maxi Neila. Y hoy tenemos a 2 destacadísimos en la operación técnica, que son... A quienes les agradecemos porque gracias a ellos podemos estar saliendo al aire. Y le mandamos un abrazo grande a Fabián Bordón. Gracias, Dana y Antonio. Bueno, Maxi, nos despedimos con una canción que vamos a escuchar. Bueno, desde ya muchas gracias. Sí. Gracias Mariela, gracias Maxi, gracias a Carlos Chicos por estar acompañándonos. Me voy a despedir con una canción que es como una ilustración de Vistaflores, de nuestro pueblo, donde hemos nacido, nos hemos criado y seguimos ahí, que se llama Quimeras. Vamos. Así que va Quimeras. Pueblo natal, rodeado de arboledas, agua pura en las hijuelas, dando vida a nuestro oasis, recorriendo los rincones hasta la gran ciudad. Nieves eternas de la alta cordillera bajo un río de quimeras llamado Turuyán, quimeras que se unen en el Carrizal. Sabia nuestra tierra, prestadora de recursos para la vida, irría por sus venas el plasma de la existencia de la humanidad. Fuerza y conciencia, unión, fuerza y conciencia para conservar su
en nuestras manos. Sabia naturaleza, la custodia de tu herencia, de tus frutos, de tu elixir para las generaciones que luego vendrán. Sabia nuestra tierra, prestadora de recursos para la vida, irriga por sus venas el plasma de la existencia de la humanidad. Fuerza y conciencia, murió fuerza y conciencia para conservar su esencia pura y fresca por la eternidad. Su esencia pura y fresca por la eternidad. Su esencia pura y fresca por la eternidad. Fue una producción del IES 9004 Normal General Toribio de Luzuriaga para la 89.9